Ok, permite. Ok. Bueno, pues buen día a todos. Vamos a dar por finalizar esta sesión matutina del segundo Congreso Internacional de Topología y Afines. Con el gusto, la verdad, de presentar a la siguiente ponente, a Gabriela Lugo Alcántar, quien va a hablar sobre la propiedad cubriente de los niveles de Whitney en continuos. Gaby se encuentra estudiando en la Universidad de Sonora, trabaja con el profesor Carlos Robles, con un servidor, y lo que va a presentar es parte del trabajo que está realizando en sus estudios de maestría. Entonces, pues Gaby, la verdad, un gusto tenerte. Gracias por participar. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación a participar. Y bueno, como dice el título de la plática, les voy a hablar acerca de la propiedad cubriente de los niveles de Whitney en continuos. Y entonces, como nos vamos a estar refiriendo bastante a estos espacios, pues no está de más recordar lo que vienen siendo los continuos, que es un espacio métrico, compacto y conexo con más de un punto. Y ejemplos sencillos de un continuo tenemos al intervalo cerrado. Y también cualquier copia topológica al intervalo cerrado viene siendo un continuo, a los cuales les llamaremos arcos. La circunferencia y el disco relleno también son continuos. Y nos podemos construir continuos con la unión finita de arcos, tal que lo que resulte sea conexo y compacto. Un ejemplo de esto tenemos a los n-odos, que es unión finita de n arcos que se intersectan 2 a 2 en un único punto conocido como el vértice del n-odo. Y también los podemos construir continuos con la unión infinita de arcos, teniendo cuidado que lo que resulte sea compacto. Y dos ejemplos importantes de esto tenemos a la escoba, que es este que tenemos acá, y al pene. Y podríamos dar ejemplos de continuos un poquito más complicados, como el continuo conocido como la curva senoidal del topólogo, que viene siendo la cerradura de la gráfica de la función seno 1 sobre x, con x entre 0 y 1. Y así podríamos seguir dando ejemplos de continuos cada vez más complicados, pero pues mejor entremos a lo que vienen siendo los hiperespacios de continuos, que son ciertas familias de subconjuntos de un continuo que tienen cierta característica. Alguno de estos hiperespacios, de los más conocidos, está el hiperespacio de los cerrados, denotado como 2 a la x, que es un conjunto donde sus elementos son subconjuntos de x y que tienen la característica de que son cerrados y no vacíos. Y otro hiperespacio que vamos a estar utilizándolo mucho es el hiperespacio de los subcontinuos, denotado como C de X, que es un conjunto donde sus elementos son elementos del hiperespacio de los cerrados, pero que además tienen la característica de ser conexos. Y para poder trabajar con estos hiperespacios, pues les queremos dar una métrica. Y va a ser suficiente con darle la métrica al hiperespacio de los cerrados, ya que el hiperespacio de los subcontinuos es un subespacio del hiperespacio de los cerrados. Y eso vamos a hacer. Pero antes, definamos lo que viene siendo la nube de cierto radio épsilon con centro en algún elemento en A. Bueno, pues la nube se define como el conjunto de puntos en X, tales que existe un elemento en A, tal que la distancia entre estos dos puntos sea menor que épsilon. Y una observación importante de la nube, en este caso de radio épsilon con centro en A, es que viene siendo igual a la unión de bolas abiertas de radio épsilon con centro en los elementos de A. De manera que de aquí podemos ver que la nube viene siendo también un conjunto abierto. Y ya con esto estamos listos para poder definir a la métrica para el hiperespacio. Entonces, dados elementos, en el hiperespacio de los cerrados, digamos A y B, definimos a la métrica, conocida como la métrica de Haldor, para 2 a la X, como el ínfimo de los épsilons positivos, tal que A está metido en la nube de radio épsilon con centro en B, y B está metido en la nube de radio épsilon con centro en A. Y en efecto se puede probar que esa es una métrica para el hiperespacio de los cerrados.
Y el siguiente teorema nos muestra pues una propiedad bastante importante que tiene la métrica de Hausdorff. Pues nos dice que si tenemos dos elementos en el hiperespacio de los cerrados, digamos A y B, y un epsilon positivo, entonces la distancia con la métrica de Hausdorff entre estos dos elementos va a ser menor que epsilon, si solo si A está metido en la nube de radio epsilon con centro en B y B está metido en la nube de radio epsilon con centro en A. De manera que de aquí podemos intuir que dos elementos en el hiperespacio van a estar cercanos si uno está casi encima del otro, si están casi empalmados. Y otro resultado bastante importante y que usamos mucho es el siguiente. Resulta que si tenemos a X, un continuo, entonces tanto el hiperespacio 2 a la X como el hiperespacio C de X resulta que son continuos. Y al momento de trabajar con los hiperespacios, una herramienta muy útil que tenemos son las funciones de Whitney, pues estas nos permiten medir a los elementos en el hiperespacio. Y pues como ya se mencionó en la plática anterior, una función de Whitney viene siendo una función continua, que aquí normalmente la vamos a estar denotando con la letra mu, que va del hiperespacio 2 a la X a los reales positivos, incluyendo el 0, y que cumple estas dos condiciones, que para cada punto en X, la imagen del punto bajo la función mu sea igual a 0, y si tenemos dos elementos en el hiperespacio de los cerrados, digamos A y B, tal que uno está contenido propiamente en el otro, entonces la imagen de A bajo mu sea estrictamente menor que la imagen de B bajo mu. Y también nos vamos a estar refiriendo mucho a lo que vienen siendo las funciones de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos. Y en este caso, pues también nos estaríamos refiriendo a una función continua, pero ahora restringida al hiperespacio C de X, y debe cumplir estas dos mismas condiciones anteriormente mencionadas. Además, a las funciones de Whitney le podríamos pedir una tercera condición. Como sabemos que el hiperespacio 2 a la X y C de X son continuos, pues estos son compactos. Así que la imagen de la función de Whitney va a estar acotada. Y por la segunda propiedad, tenemos que esta función alcanza su valor máximo en X. Y cuando el continuo X tiene más de un punto, por ambas condiciones, implica que la imagen de X bajo mu debe ser positivo, debe ser mayor que 0. Así que podemos tomar a la función de Whitney normalizada, mu entre mu de X, la cual sigue siendo una función de Whitney, pero tiene dos condiciones adicionales. Una de ellas es que la imagen de X bajo esta función es 1, y su imagen va a estar contenida entonces en el intervalo 0,1. Por lo que desde un principio podríamos pedir que las funciones de Whitney cumplan esta tercera condición, que la imagen de X bajo la función mu sea igual a 1. Y tenemos un resultado bastante importante que prueba que existe lo que estamos definiendo. Es decir, que en cualquier continuo es posible definir funciones de Whitney. Y una manera de ver esto, pues es la siguiente. Nos podemos tomar X, un continuo. Como este es compacto, entonces tiene un subconjunto que es denso innumerable. Y para cada de los naturales nos podemos definir una función mu de n de 2 a la X a los reales positivos incluyendo el 0, tal que para todo elemento A en 2 a la X, su imagen bajo esta función mu de n sea el máximo menos el mínimo de la distancia de un elemento en A un elemento del subconjunto denso innumerable. Y con esto nos podemos definir una nueva función como la serie de la función definida anteriormente, mu n de A, sobre 2 a la n. Resulta que esta función se puede probar con ayuda del teorema M de Ballestras, que está bien definida y que es continua. Y además cumple las dos condiciones que se necesitan para hacer una función de Whitney. Así tenemos que esta función mu pues resulta ser una función de Whitney. Además, las funciones de Whitney tienen varias propiedades.
Una de ellas es que el producto de funciones de Whitney es una función de Whitney. Otra es que el máximo de funciones de Whitney es una función de Whitney. Y también el mínimo de funciones de Whitney es una función de Whitney. Asimismo, se tiene que la combinación lineal con coeficientes positivos de funciones de Whitney es una función de Whitney. Y el siguiente teorema también nos muestra otra manera de obtener una función de Whitney a partir de una función de Whitney. Pues nos dice que si tenemos mu, una función de Whitney para 2 a la x, y si fijamos un elemento a en 2 a la x, entonces la función definida como la raíz del producto de estas dos funciones de Whitney, pues resulta ser también una función de Whitney. Y una vez definidas a las funciones de Whitney, pues podemos definir a los niveles de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos. Y bueno, pues viene siendo nivel de Whitney para C de X, viene siendo la imagen inversa de una función de Whitney para C de X bajo un punto T entre 0 y mu de X. Y lo interesante aquí es que resulta también que los niveles de Whitney para el hiperespacio C de X son continuos. Y pues veamos algunos ejemplos de cómo son los niveles de Whitney para ciertos continuos. Bueno, podemos ver que los niveles de Whitney para el intervalo 0,1 son arcos. ¿Y cómo podemos ver esto? Bueno, nos tomamos una función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos del intervalo 0,1 al intervalo 0,1. Nos definimos una función que va de los niveles de Whitney al 0,1 como la función mínimo. Resulta que esa es una función que es continua y que es inyectiva. Y por el resultado anterior sabemos que los niveles de Whitney son continuos, por lo que son compactos. Así tenemos que la imagen bajo la función continua f, pues viene siendo compacto. Así que la función que va de los niveles de Whitney a su imagen es una función cerrada, por lo que es un homomorfismo. Y además se puede probar que la imagen de la función de los niveles de Whitney es de la forma de un intervalo, por lo que ya tenemos que los niveles de Whitney para el intervalo 0,1 son homeomorfos a arcos. Y de manera similar, se puede ver que los niveles de Whitney para una circunferencia son homeomorfos a la circunferencia. Y en este caso, pues nos tomamos una función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos de la circunferencia a 0,1 y nos definimos una función que va de los niveles de Whitney a la circunferencia, donde a cada subcontinuo del nivel de Whitney, bajo la función f, se le asigna el punto medio del subcontinuo. Resulta que esta función pues viene siendo continua y también es inyectiva. Y de nuevo usamos un argumento similar del ejemplo anterior. Como sabemos que los niveles de Whitney son compactos, su imagen bajo la función f también es compacto, y así tenemos que la función que va de los niveles de Whitney a su imagen viene siendo un homomorfismo. Y también se puede probar que la imagen de los niveles de Whitney bajo la función f pues viene siendo igual a la circunferencia, por lo que ya tenemos que los niveles de Whitney para la circunferencia son homeomorfos a la circunferencia. Y pues nos podríamos preguntar si esto siempre pasa, si los niveles de Whitney siempre son homeomorfos al continuo dado. Pero pues resulta que no. Y eso lo vamos a ver en este tercer ejemplo. Vamos a ver cómo son los niveles de Whitney para el triodo simple. Entonces nos tomamos pues un triodo simple en el plano, construido por 3 segmentos convexos, digamos que tienen la misma longitud, 1/3. Y nos tomamos una función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos del triodo al 0,1, donde a cada subcontinuo del triodo bajo la función mu se le asigna la longitud del subcontinuo. Aquí notemos que los subcontinuos del triodo pueden ser de dos clases, los que tienen al vértice del triodo y los que no tienen al vértice del triodo. Entonces, consideremos primero a los subcontinuos
que tienen al vértice del triodo. Entonces, en este caso, estos subcontinuos estarían determinados por tres cantidades, que aquí les llamo AI, que representan las longitudes de la intersección del subcontinuo con cada una de las patitas del triodo. Y a ese subcontinuo se le asocia una terceta construida por estas tres cantidades, es de la forma A1, A2, A3, que está en el cubo 0,1 tercio. Y por la definición de nuestra función de Whitney, tenemos que la imagen de A bajo mu, pues viene siendo igual a la suma de estas tres cantidades, o sea, A1 más A2 más A3. Y si además estamos pidiendo que los subcontinuos que tienen al vértice del triodo estén en el nivel de Whitney, pues por definición de nivel de Whitney, se debe cumplir que esta suma es igual a T, lo cual nos representa un plano en el cubo 0,1 tercio. Por lo tanto, tenemos que los elementos del nivel de Whitney y que contienen al vértice del triodo, pues van a estar en la intersección del plano con el cubo 0,1 tercio. Y esta intersección viene siendo un triángulo relleno. Ahora consideremos el otro caso, cuando los subcontinuos no tienen al vértice del triodo. En este caso, los subcontinuos pues deben estar contenidos en una sola patita del triodo, de manera que van a ser de la forma de un arquito. Y por el primer ejemplo, nosotros sabemos que los niveles de Whitney de un arco pues son homeomorfos a un arco. Así tenemos que los subcontinuos de este tipo pues van a estar representados por arcos. Y aquí tenemos cómo vienen siendo las representaciones de los niveles de Whitney para el caso del triodo, que como mencionamos puede ser un triángulo relleno o bien un triángulo relleno al que le pegamos estos tres arquitos. Y si hacemos una variación en las longitudes del triodo, digamos que hacemos dos patitas del triodo más cortas que la otra, entonces tendríamos esta representación para el nivel de Whitney, que es un triángulo relleno con dos arquitos. O bien, si nosotros cortamos o hacemos más cortas dos patitas del triodo que la otra, pues tendríamos esta representación para el nivel de Whitney del triodo. Entonces, con este ejemplo podemos ver que los niveles de Whitney no siempre son homeomorfos al continuo por el que se está trabajando. Y en los niveles de Whitney, un estudio bastante amplio, pues es estudiar las propiedades topológicas que un continuo le hereda a los niveles de Whitney y viceversa. Y a estos les damos un nombre. Vamos a decir que una propiedad es de Whitney si para cada continuo y cada función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos se cumple que si el continuo tiene la propiedad, entonces el nivel de Whitney tiene la propiedad para todos sus puntos. Y decimos que la propiedad es de Whitney reversible si para cada continuo y para cada función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos se tiene que, si ahora el nivel de Whitney tiene la propiedad en todos sus puntos, entonces el continuo tiene esta propiedad. Y podríamos mencionar algunos ejemplos. Ejemplos de propiedades de Whitney, tenemos el ser arco conexo, ser localmente conexo, ser encadenable. Y ejemplos de propiedades de Whitney reversibles, podríamos mencionar la de ser hereditariamente indescomponible, ser localmente conexo o ser hereditariamente descomponible, y muchas otras propiedades. Pero una de las propiedades que se estudiaron y se quería conocer si era una propiedad de Whitney o no, era la propiedad de ser indescomponible. Y en este artículo de Whitney Proprietors, Nadler y Krasinkiewicz, ellos probaron que la propiedad de ser un continuo encadenable, indescomponible, es una propiedad de Whitney. Y para probar este teorema, ellos utilizaron este lema, donde se ve que si un continuo es encadenable y si se tiene una función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos y un punto entre 0 y mu de x,
Si tenemos un subcontinuo del nivel de Whitney que cubre a X, entonces este subcontinuo debe ser todo el nivel de Whitney. Y entonces de aquí sale lo que viene siendo la definición de la propiedad cubriente. Entonces decimos que un continuo tiene la propiedad cubriente si para cada función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos y para todo punto entre 0 y mu de X, ningún subcontinuo propio del nivel de Whitney cumple que cubre a X. Y entonces, por el lema, obtenemos que si el continuo es encadenable, entonces tiene la propiedad cubriente. Pero también se hicieron la pregunta de qué otro tipo de continuos o qué clases de continuos tienen esta propiedad. Y se encontró que si el continuo es hereditariamente indescomponible, entonces tiene la propiedad cubriente. Y también que si el continuo tiene la propiedad cubriente, entonces el continuo tiene la propiedad de ser unicoherente. Y luego se empezó a ver una relación entre la propiedad cubriente y sus niveles de Whitney. Y entonces en este teorema tenemos que si el continuo tiene la propiedad cubriente y si es indescomponible, entonces para cada función de Whitney, para el hiperespacio de los subcontinuos y para cada punto, sus niveles de Whitney son indescomponibles. Entonces, de ese teorema tenemos que pues el continuo le hereda su propiedad de ser indescomponible a los niveles de Whitney. Por lo que tenemos como corolario que la propiedad de ser indescomponible es una propiedad de Whitney para los continuos que tienen la propiedad cubriente. Y aún más, de este teorema también se tiene el resultado de que si el continuo es hereditariamente indescomponible, entonces sus niveles de Whitney también son indescomponibles. Y otro resultado que se tiene es que si el continuo tiene la propiedad cubriente, entonces el continuo no va a ser un triodo. Y Bruce Hooks fue uno de los matemáticos que se interesó bastante en estudiar lo que viene siendo la propiedad cubriente. Y él obtuvo varios resultados muy interesantes. Uno de ellos es que si el continuo tiene la propiedad cubriente, entonces el continuo es irreducible. Y también él obtuvo que si el continuo tiene la propiedad cubriente, entonces para cada función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos y para cada punto, sus niveles de Whitney son irreducibles. Y aún más, él probó que si se tiene una función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos y existe un punto tal que en ese punto el nivel de Whitney es irreducible, entonces ningún subcontinuo propio del nivel de Whitney cubre a X. Pero pues esta viene siendo nuestra definición de propiedad cubriente. Por lo que tenemos de aquí es que si existe un punto tal que en ese punto el nivel de Whitney es irreducible, entonces el continuo tiene la propiedad cubriente en ese punto. Y de estos dos teoremas, de estos dos resultados, se obtiene una equivalencia entre lo que viene siendo que el continuo tenga la propiedad cubriente y sus niveles de Whitney. Pues se tiene que si los niveles de Whitney son irreducibles en cada uno de sus puntos, entonces el continuo tiene la propiedad cubriente. Y viceversa, si el continuo tiene la propiedad cubriente, entonces sus niveles de Whitney van a ser irreducibles. Entonces, de aquí tenemos pues varias características de un continuo a partir de conocer que tiene la propiedad cubriente. Y asimismo, conocemos cómo son sus niveles de Whitney si se tiene la propiedad cubriente. Y eso es lo que pues el día de hoy les quería compartir y eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿Algún comentario?
Creo que todo quedó claro. Ah, qué bien. Ok, no, pues parece que no. Parece que no. Te agradecemos como que todo el panorama general que nos mostraste sobre la propiedad cubriente. O sea, se ve como que sí aparece en muchos lados, ¿no? Para verificar sobre todo propiedades del continuo, como indescomponibilidad, como incoherencia, etc. Pues sí, está bien. Bastante interesante. Muchas gracias. Ah, en el chat solo dice gracias. Gracias Bueno, a ustedes. ¿Dejo de muchísimas compartir? gracias. Sí, ahorita te van a... Deja de compartir. Ok. Ok. Bueno, pues aquí como gratitud te presentamos tu certificado como ponente en el segundo Congreso Internacional de Topología y Afines. Muchísimas gracias, Gaby, y pues ojalá nos puedas acompañar en los siguientes eventos que se estén organizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto.